Las cataratas del Niágara son una de las maravillas naturales más famosas y queridas del mundo. Cada año, millones de personas acuden en masa a contemplar su majestuosidad y poder, pero pocos llegan a presenciarlas durante los meses de invierno, cuando se congelan y se convierten en un paisaje helado de otro mundo. Las cataratas del Niágara congeladas han fascinado durante siglos, y el primer caso registrado se remonta al invierno de 1848, cuando una ola de frío extremo hizo que se congelaran. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando la gente empezó a capturar su belleza congelada en fotografías. En aquella época, la fotografía aún estaba en sus inicios, y los equipos eran voluminosos y difíciles de manejar. A pesar de las dificultades, los fotógrafos se sintieron atraídos por la belleza única de las cataratas heladas y empezaron a capturarlas en película. Una de las colecciones más famosas de fotografías de las cataratas del Niágara congeladas es la de George Barker, que en 1911 captó imágenes asombrosas de las cataratas desde varios ángulos. Sus fotografías mostraban las cataratas heladas en todo su esplendor, con enormes carámbanos colgando de los acantilados, y trozos de hielo flotando en el río Niágara. La gente se quedó asombrada con estas fotografías, que rápidamente se convirtieron en recuerdos populares para los turistas que visitaban las cataratas del Niágara. Las imágenes ofrecían a la gente una rara visión de las cataratas en su forma invernal, y despertaban un sentimiento de asombro y admiración. Aunque no cabe duda de que las cataratas del Niágara congeladas son un bello espectáculo, también plantean importantes retos para los habitantes y trabajadores de la zona. El hielo y la nieve pueden crear condiciones traicioneras, dificultando la circulación por carreteras y caminos. La única congelación registrada del río y las cataratas fue causada por un atasco de hielo el 29 de marzo de 1848. No cayó agua, o como mucho un hilo, durante 40 horas. Las norias se pararon y los molinos y fábricas cerraron por falta de energía. En 1912, American Falls se congeló por completo, pero las otras dos cataratas siguieron fluyendo. Aunque las cataratas suelen helarse la mayoría de los inviernos, el río y las cataratas no se congelan por completo. Los años 1885, 1902, 1906, 1911, 1932, 1936, 2014, 2017 y 2019 destacan por la congelación parcial de las cataratas. En la base de las cataratas era frecuente en ciertos años el llamado puente de hielo, que utilizaban las personas que querían cruzar el río antes de que se construyeran puentes. Durante algunos inviernos, la capa de hielo llegó a tener un grosor de 12 metros, 40 pies, a 30 metros, 100 pies, pero ese grosor no se da desde 1954. Se dice que el puente de hielo de 1841 tenía al menos 30 metros de espesor. El 12 de febrero de 1912, el puente de hielo que se había formado el 15 de enero empezó a romperse mientras había gente en él. Muchos escaparon, pero 3 murieron durante el suceso, más tarde bautizado como la tragedia del puente de hielo. Formadas por el río Niágara, que desagua el lago Erie en el lago Ontario, las cataratas combinadas tienen el mayor caudal de todas las cascadas de Norteamérica con una caída vertical de más de 50 metros, 160 pies. Durante las horas de mayor afluencia turística, cada minuto pasan por la cresta de las cataratas más de 168.0 metros cúbicos de agua. Las cataratas Horseshoe son las más potentes de Norteamérica en cuanto a caudal. Las cataratas del Niágara son famosas por su belleza y constituyen una valiosa fuente de energía hidroeléctrica. Equilibrar los usos recreativos, comerciales e industriales ha sido un reto para los administradores de las cataratas desde el siglo XIX. Las cataratas del Niágara están a 27 kilómetros al noroeste de Buffalo, Nueva York, y a 69 kilómetros al sureste de Toronto, entre las ciudades gemelas de Niagara Falls, Ontario, y Niagara Falls, Nueva York. Las cataratas del Niágara se formaron cuando los glaciares retrocedieron al final de la glaciación de Wisconsin, la última era glacial, y el agua de los recién formados grandes lagos se abrió paso por encima, y a través de la escarpa del Niágara camino del Océano Atlántico. Los esfuerzos para controlar la erosión siempre han sido importantes. Las presas submarinas redirigen las corrientes más dañinas, y se ha reforzado la parte superior de las cataratas. En junio de 1969, el río Niágara fue desviado por completo de American Falls durante varios meses mediante la construcción de una presa provisional de roca y tierra, claramente visible en la fotografía de la derecha.
Durante este tiempo se extrajeron 2 cadáveres de debajo de las cataratas, entre ellos el de un hombre que había sido visto saltando por encima de las cataratas, y el cadáver de una mujer, que fue descubierto una vez que las cataratas se secaron. Mientras las cataratas Horseshoe absorbían el caudal extra, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estudió el lecho del río, y atornilló y reforzó mecánicamente las fallas que encontró, fallas que, de no haberse tratado, habrían acelerado el retroceso de las cataratas americanas.